Hola pequeños Spies, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo y vecino el Spider-Culé, el superhéroe del Barça que no sirve absolutamente para nada. Vamos a estar hablando de Pablo Torre, ya sea un futbolista que tenemos un poquito ignorado en el entorno Barça porque, bueno, se le fichó como una de las grandes estrellas de la segunda división, vino al Barça, corrieron rumores de que iba más la fiesta que a un tonto un caramelo, el Barça lo acabó cediendo después de tenerlo un año en el banquillo prácticamente sin jugar. Le vimos con cuentagotas y parecía que tenía algunos destellos interesantes. Esa temporada, bueno, fue una temporada de aprendizaje para un fichaje que costó 4,5 millones de euros, o sea, un fichaje que te lo puedes permitir. Se fue al Girona cedido, entre lesiones al principio y tal, no acabó de tener continuidad en un equipo que estaba muy bien armado por parte de Michel y volvió al Barça esta pretemporada para ganarse el sitio o quizá para salir vendido o cedido una vez más, lo cual sería en su tercera temporada como blaugrana, pues salir cedido o vendido a algún equipo. Pero, sin embargo, parece ser que en los entrenos le ha demostrado a Flick que cuidadito, que tiene sitio. Y yo os tengo que decir que lo que he visto de momento de Pablo Torre en pretemporada, a mí particularmente, me parece que es un jugador que no ha desentonado en lo más mínimo. De hecho, es más, ha sido titular en casi todos los partidos, menos el día del Milan, porque tenía gastroenteritis, y siempre ha jugado una horita, le ha dado Flick la posición. Es verdad que es una posición que el Barça ahora mismo tiene una competencia de la hostia, porque tienes a Fermín, tienes a Pedri, tienes a Gundogan, tienes a Dani Olmo, que podrían ocuparla, y entonces, claro, queda Pablo Torre un poco diciendo, bueno, ¿dónde encaja Pablo Torre, no? Porque tú ves jugar a Fermín y en estos momentos dirías que Fermín es mejor que Pablo Torre. Ves jugar a Pedri y también te parecería mejor Pedri que Pablo Torre. Gundogan por galones. Y claro, Dani Olmo es el fichaje estrella de este año. O sea, claro, que el pobre Pablo Torre queda un poco enterrado en esta maraña de jugadores y de fichajes que honestamente, por ejemplo, el de Dani Olmo no se entiende. Y no se entiende, ya no se entendía descontando a Pablo Torre de la ecuación. Tú si sacas a Pablo Torre de la ecuación teniendo a Gundogan, Pedri, Fermín y Gavi lesionado, esa posición de media punta, que la pueden ocupar cualquiera de estos cuatro, dices, hombre, asumiendo que exista esa posición del media punta, porque sabemos que Flick puede pasar del 4-2-3-1 al 4-3-3. Entonces, veremos a ver esa posición de media punta cómo es, ¿vale? Porque podría ser un extremo izquierdo falso que pasara a media punta en momentos de ataque y entonces el carril sería para Valde. Bueno, veremos a ver un poco cómo lo orquesta el señor Hansi Flick esta posición, pero en principio está muy, muy ocupada. Bueno, en Valencia dicen que Pablo Torres posiblemente será titular porque Gundogan bajará al pivote. Es decir, que habrá un doble pivote con posiblemente Casado y Gundogan. Creo que después del error de Bernal el otro día no le harán jugar como titular ya en partido oficial. Se le ha visto un poco, se le ha probado y creo que se ha detectado que efectivamente es un jugador que tiene un potencial brutal, pero que todavía le falta madurar y le falta todavía coger un poquito de mantequilla de primera división. Pero que no tiene que tener prisa, es un chaval de 17 años. O sea, es que yo creo que Bernal el año que viene estará seguramente ya en el primer equipo y jugando bastante. Pero este año tiene que tener paciencia para que para él sea un año de asimilación, de transición, de maduración, bueno, de acabar de hacerse incluso como hombre, ¿no? Físicamente, incluso con 18 no estará del todo hecho, pero bueno, ya estará, ya tendrá otro. Se cambia mucho de 16 a 17, 17 a 18, 18 a 19. Hay cambios muy bruscos, particularmente para chavales que hacen deporte de élite. Cada año en esa etapa es un salto cualitativo y cuantitativo en lo muscular bastante importante, ¿no? Entonces no creo que vaya a jugar el señor Bernal. Creo que evidentemente Hansi Flick ya se verá obligado a no hacer ningún tipo de experimentos y a contar con los veteranos, porque se están jugando ya 3 puntos importantes en Liga, y seguramente eso obligue a que Pablo Torre acabe ocupando la posición de media punta, porque la ha ocupado con éxito. Os digo, yo ayer, por ejemplo, el partido del Mónaco, para mí uno de los momentos donde el Barça deja de tener cierto control del partido es cuando se va Pablo Torre y entra Gundogan. Luego Gundogan se lesiona a los 15 minutos y ahí ya, yo creo ya se va Lewandowski, entra Lamine, el Barça pierde completamente el norte, por todos lados. También después del gol por el error de Bernal, pero bueno, que un equipo como el Barça no se puede desmontar por recibir un gol en contra en casa, porque si no, entonces vamos mal. Y a mí la verdad es que Pablo Torre ayer es uno de los jugadores que más me gustó en la primera parte. Me gustó también mucho Casado, os lo tengo que decir, me pareció un jugador que lo veo hecho para el primer equipo.
no para ser titular indiscutible, pero creo que puede jugar contra un montón de equipos de primera división sin ningún problema para dar descanso y jugar en ese doble pivote con De Jong, con Gundogan, con quien coño sea. Le veo muchas cualidades, no solo de entendimiento de lo que se quiere hacer, no solo en movilidad de la pelota, sino él mismo en su recorrido, en su capacidad de lucha y sacrificio y en su capacidad de leer bien el partido para estar casi siempre bien posicionado. Eso es un tío que tácticamente es muy correcto, el señor Casado, muy correcto. Y ayer se vio también bastante claro. De hecho, Bernal también lo es. Es que los dos son tácticamente muy correctos en ocupar sus espacios. Lo que pasa es que ayer, claro, el pobre Bernal cometió ese error de mierda, que es el típico error que dices, hostia, vamos a matarlo al chaval. Mira, Araujo, Bernal, por si te sirve, cometió ese error en partido de Champions contra el PSG, que fue grotesco, que fue expulsarse. Te lo digo para que entiendas que da igual que tengas 18 o 28. Puedes cometer un error en el mundo del fútbol. Ter Stegen tiene algunas cantadas en su carrera que son flipantes. El mundo del fútbol tiene, o el deporte de élite, tiene esta particularidad que a veces quedas retratado y eso no implica ni indica nada más que el hecho de jugar a ese nivel, pues hay la susceptibilidad de quedar retratado en algún momento, ¿no? Y más de alguna vez en tu carrera y más en una posición como la de mediocentro, que tiene unas ciertas cualidades de riesgo cuando se está con la salida de balón, y si no que se le pregunten a Sergio Busquets, que tiene varias retratadas también de pérdidas de balón que costaron gol. O sea, que no te preocupes por eso, que esa parte es totalmente entendible, pero es verdad que después de haber cometido el error, seguramente en Mestalla no serás titular. En cuanto a Pablo Torre, como decía, bueno, se la va a jugar en Mestalla. Depende del partido que haga en Mestalla. El Barça tendrá que ver qué mierdas hace con Pablo Torre, porque hay un overbooking tan bestia que, claro, ¿a quién sacas? ¿Cómo gestionas estos jugadores que quizás te están dando el nivel y que no vas a poder repartir minutos? Porque son demasiados para una misma posición. Por eso, más absurdo me parece el fichaje de Dani Olmo. Porque si Hansi Flick ha quedado contento con Pablo Torre, dices, bueno, pues entonces tiro con lo que tengo y Pablo Torre. Pero si traigo a Dani Olmo, ya me obligas a cargarme a quién, a Fermín, que lo vendo al Liverpool, como se salía el otro día. ¿Qué hago? ¿Vendo a Pedri? Hay mucha gente que quiere vender a Pedri, ¿eh? Hay mucha gente que dice que Pedri ya es un juguete roto y que lo quieren vender. Yo no lo tengo claro. A mí me da miedo vender a Pedri porque creo que de los jugadores con talento que yo he visto en el Barça en los últimos tiempos, y digo talento, los dos más talentosos para mí son Lamine y Pedri. En cuanto a técnica individual. Yo no hay ninguno, no conozco a ningún otro que tenga la capacidad técnica que le veo a Pedri y que le veo a Lamine. Es verdad que Pedri se lesiona mucho últimamente, pero yo creo que la capacidad que tiene Pedri de que me guste el fútbol, por ejemplo, ya no solo de jugar bien para el equipo, de que me guste ver el fútbol, pues a mí Pedri es un jugador que me gusta mucho verlo. O sea, tiene algo en su manera de moverse, de desplazarse, de encarar, bueno, le veo un jugador que dentro de la previsibilidad que tiene hoy en día el mundo del fútbol, porque está todo muy parametrizado y los entrenadores quieren que sus jugadores no se salgan de un patrón muy claro, Pedri es de los pocos que yo veo que de vez en cuando hace cosas que parece que rompen el modelo, ¿no? Así que bueno, Pablo Torres la jugará en Mestalla, seguramente será titular en esa posición de media punta, porque Fermín acabará de llegar, Dani Olmo acaba de llegar, seguramente calculo que estará inscrito Dani Olmo, ese podría ser otro tema para discutir, y yo creo que Pablo Torres tendrá minutos contra Mestalla y será la última prueba definitiva de Hansi Flick para ver quién es Pablo Torre como futbolista. Porque os digo una cosa, una de las cosas que me llamaron la atención, que me han llamado la atención de Pablo Torre en esta pretemporada, no ha sido tanto cómo mueve el balón, cómo filtra balones, lo bien que pasa el balón, porque tiene muy buen pase de balón, lo bien que centra, porque centra muy bien, seguramente tire muy bien las faltas, porque tiene un golpeo muy interesante. No, pero eso no es lo que me ha llamado la atención, porque eso ya sabía que lo tenía. Eso ya se intuía cuando lo vimos en el Barça, lo poco que lo vimos y tal. Lo que me ha sorprendido de Pablo Torre en esta pretemporada es cómo se aplica en tareas defensivas. Eso es lo que me ha llamado la atención. El recorrido que ocupa para poder ayudar a sus compañeros en defensa. Y ayer se vio clarísimamente en un par de acciones. O sea, es un jugador que ahora mismo ha entendido, ya como jugador más adulto, que tiene que defender, que tiene que correr y que tiene que defender cuando no hay balón y que tiene que ayudar a la recuperación rápida de la pelota. Que además le conviene porque él es un jugador que como más cómodo está es con el balón en los pies. Así que nada, señores, Pablo Torre que se la jugará en Valencia y veremos a ver cómo gestiona el Barça este overbooking de futbolistas, que además el overbooking,
Que esto, por eso a veces hay que... Es que el fichaje de Dani Olmo, ¿por qué lo criticáis? Hombre, porque es que el Barça se mete en él mismo se mete en el follón del overbooking. Se mete 60 millones, se mete en un follón de 60 millones para crear un overbooking en una posición que está altamente poblada y que encima parece que hay jugadores que parecían que estaban de salida, como Pablo Torre, que ahora resulta que a Flick le gusta. Resulta que, hombre, le tiene que gustar cuando, repito, le ha puesto de titular prácticamente en todos los partidos. O sea, algo le ha visto a Pablo Torre que lo ha colocado en todos los partidos de pretemporada. Por la gira americana, menos contra el Milán, porque venía de un proceso de gastroenteritis y eso que está con la mano jodida, porque le tuvieron que operar de un dedo de la mano. Bueno, señores, decidme qué pensáis y nos veremos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino el Spider Culé. Chao.